Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. Aquí va mi columna de hoy, 25 de septiembre de 2025. El título es El valor de Marta. A las 6 de la tarde de un día de junio de 1999, tras haber terminado su año escolar y graduarse como bachiller, Marta Ceballos oyó a su madre, Marlene Cecilia Vega, decir que tenían 4 horas para despedirse de sus amigos y empacar lo que pudieran en un camión que acababa de parquear en el garaje de su casa. Los más pequeños, Fabián, Gerardo y Julia, subieron lo que pudieron junto a los dos perros que tenían, la madre, las plantas. Marta, además de la ropa, recordó al abrir su armario y encontrar el ejemplar de Lo que el viento se llevó de Scarlett O'Hara, el día en que su padre, Gerardo, fue encontrado muerto en el Río Blanco. Huachucal está encumbrado a 3.100 metros sobre el nivel del mar, a unos 100 kilómetros de San Juan de Pasto, en la carretera que va de la capital del departamento a Samaniego. Don Gerardo Ceballos, campesino y reconocido papicultor, hijo del pueblo indígena Pasto, había conseguido prosperar a punta de esfuerzo. Comenzó vendiendo pan de maíz a los 14 años e hizo familia junto a Marlene. Los años 80 comenzaron a calentarse con una guerra que tocó todos los rincones de este país. Por el sur entró el narcotráfico duro. Don Gerardo contribuyó a la organización de los pueblos indígenas y supo, desde entonces, que el problema de la tierra iba a seguir siendo la condena de muchos. Huachucal es un municipio lechero, próspero, con agricultura y poco asentamiento de grupos armados por su misma geografía. Don Gerardo ayudaba entonces a la organización popular. Solía dejar las cantinas de leche abiertas en el porche de la casa para que quienes pasaran por allí se sirvieran. Lo mismo con la papa. Tras la Constitución de 1991, la mayoría de los 115 pueblos indígenas colombianos, así como los afro, negros y palenqueros, entendieron que era el momento de reivindicar no solo sus derechos culturales, sino también de recuperar tierras que les habían sido expoliadas por supuestos títulos coloniales o violencias colonizadoras de todos los órdenes después de 5 siglos. En Huachucal chocaron los pastos contra terratenientes y comenzó una pugna que encendió la mecha de una violencia que acabó con la vida de don Gerardo un 3 de julio de 1995. Ese día, a los 14 años, Marta comenzó a saber que todo aquello que damos por sentado puede irse como un viento helado que sopla en las tardes de esa hermosa región donde el sol y el oro parecen una misma cosa que brota del cielo y de la tierra. Sin el padre, la familia quedó expuesta a toda suerte de especuladores. El que tiene algo en un pequeño pueblo es rico, o así lo promulgan los devotos de la desconfianza. Por eso, tras el asesinato del líder había que ensañarse con la familia. 3 años sin un padre que no era solo un campesino, atento con su historia, sino amoroso con Marta y sus 2 hermanos y su hermana, pasaron muy lentos, dolorosos, como previendo lo que vendría. Jens Fabián, el hermano mayor, aquel que no había subido al camión aquella noche de julio en la que el éxodo comenzó, recibió 11 disparos la noche de Navidad de 1998. A las 9 de la noche entró un grupo de hombres armados al pueblo. En una esquina acribillaron a 3 personas que estaban con Fabián. Él quedó vivo como si aún hiciera falta una prueba más del padecimiento para Marta y de los suyos. Fabián perdió el ojo izquierdo, un pedazo de la nariz y los brazos le quedaron rígidos. Ante la amenaza de que iban a acabar con su vida, por ser testigo de la masacre, doña Marlene lo mandó a Venezuela, donde vivían algunos familiares. Un año antes de que se acabara el siglo, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comenzaron un proyecto de expansión lo suficientemente documentado por la prensa y los más de 100 informes publicados por el Centro de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la Defensoría del Pueblo, entre otros. A Nariño llegaron escuadrones provenientes del Cauca y de Antioquia. Se hicieron llamar Libertadores del Sur. En El Lejero, la tremenda novela de Belio Rosero, es una alegoría de ese momento. Para Marta y sus hermanos no hubo alegoría ni metáfora.
Amenaza tras amenaza, el cerco se hizo insoportable. Así que arrendó el viaje, habló con familiares en Bogotá y en 4 horas dejó todo atrás. Las nubes son bajas en algunos parajes de estas carreteras que han visto pasar tanta gente en estos últimos 30 años huyendo de la violencia. En Huachucal se reflejan perfectas sobre el tapete de la cordillera de todos esos verdes que soñaba Aurelio Arturo. En un parador, 11 horas después de haber salido, los niños vieron la ciudad de Popayán desde la distancia. La idea de ir a Bogotá, una ciudad a casi 1000 kilómetros de distancia, una urbe incomprensible, enorme, inhóspita para quienes llegan por primera vez, hizo que Marta y sus hermanos y hermanas le rogaran a doña Marlene que se quedaran ahí. Señalaron con el dedo como el cuadro, pues ese lugar se veía lindo. Marlene bajó a la ciudad, a Popayán, dejando a los niños al cuidado del conductor del camión, alguien de su confianza. Horas después regresó con una sonrisa. Había encontrado una casita para arrendar. En cuestión de días amueblaron el lugar con lo que traían. En el garaje de la casa, la madre montó 3 mesas y comenzó a vender almuerzos. Marta entró a estudiar ingeniería ambiental a la Universidad del Cauca. Con un rincón en el mundo donde no ser perseguidos, la familia se animó a pedirle a Jeans Fabián que volviera. En Popayán no corrían peligro. Regresó y sintió, el hombre, de repente, un ramalazo de realidad. Las deudas apretaban a su familia, los arrendatarios reclamaban, la situación no daba abasto. Entonces supo que debía ir a pelear por las 2 o 3 fanegadas que le quedaban en Huachucal y regresó al pueblo. No pasaron más de 3 semanas para que la noticia del asesinato de Jeans Fabián volviera a sumir a Marta, su madre y sus hermanos en el sinsentido de esta guerra brutal que algunos, como ella, han vivido en un número alarmante para un país que debe entender cada día y cada hora la dimensión de la tragedia de tener más de 9 millones de víctimas. Los Libertadores del Sur asesinaron a Jeans Fabián, un muchacho como él, de 17 años, de nombre Mario Vega Prieto, parte de la estructura del bloque Libertadores del Sur. Hoy aún preso, confesó años después haber cometido el crimen en coordinación con personal activo a la fecha del Grupo Mecanizado número 3 Cabal de Ipiales, del Ejército colombiano, frente a los tribunales de justicia y paz. Doña Marlene perdió el pelo, se le cayeron los dientes y se le ennegreció la piel. Con las pocas palabras que aún le quedaban tras el dolor de perder a su hijo, y en la compañía de sus muchachos y muchachas se mantuvieron en pie y se rodearon. Pero hasta Popayán llegaron de nuevo las amenazas. Desesperada, doña Marlene decidió enfrentar a sus verdugos y les dijo por teléfono, con voz firme después de haber recuperado el sentido, que volverían a Pasto y que allí podían encontrarlos a todos. El viaje de regreso convirtió a Marta en alguien distinto. Decidió comenzar a investigar lo que había pasado en el departamento con más desplazados del país. Esa morada al sur que es un brote de belleza formidable. Marta tuvo 2 hijas, dejó la universidad, no se dio ante lo que vendría, se empeñó en recoger cientos de testimonios, en encontrar conexidades entre los crímenes, se unió a Móvice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Documentó, guardó archivos y sufrió también en su cuerpo la violencia de un patriarcado sin rumbo, perdido en la bruma como un soldado armado y enloquecido. En 2016 la llamaron para que fuera a la audiencia de reconocimiento del asesino de su hermano. Le dijeron que la cita era el otro día. Se desesperó. No entendía cómo podían hacer algo de semejante dimensión en tan solo unas horas. Sin preparar a la gente, le escribió a la magistrada encargada del caso por Twitter. Consiguió unas horas y entonces vio a las víctimas del caso de Libertadores del Sur desfilar como si fueran parte de una maquinaria desalmada frente a sus victimarios para decir si los perdonaban o no, como si se tratara de un trámite burocrático más. Eso que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. La noche cae y Pasto se anuncia en la distancia. A veces las historias suceden en nosotros porque alguien decide contárnoslas. Suceden porque mientras el carro avanzaba una noche fría de hace una semana, pensaba en cada una de las fechas que Marta me daba e imaginaba cuál lo que había sido de mi vida entonces. ¿Dónde estaba yo en ese julio de 1995? ¿O en ese 24 de diciembre de 1998? ¿Cuáles eran mis ideas o mis sueños entonces? ¿Qué sabía yo
de aquellos como Marta que caminaban por las carreteras de un país mientras cambiábamos de canal para ver algo distinto, algo menos negativo, como se decía entonces en la televisión colombiana. ¿Quiénes o por qué habíamos estado millones anestesiados y seguimos estándolo como si fuéramos incapaces de ver el abismo de esas mujeres como Marlene, Marta, Julia, o de las niñas y niños que son reclutados a diario con la promesa de un arma, de un sueldo, de un sueño que se parece a todo aquello que está mal en medio de tanta vida y tanta cultura y tanto cuidado y tanta gente valiosa como Marta? ¿Dónde estábamos los que no estábamos allí? Habría que preguntarnos. De nada nos sirve la culpa como redención, pero si pudiéramos usar la imaginación moral que contienen relatos como el de Marta, a lo mejor sabríamos que no hay marcha atrás, que nuestro cinismo debe cesar, que es momento de mirarnos al espejo y preguntarnos dónde estamos mientras una mujer y sus hijos se suben a un camión para dejar todo aquello que les importa irremediablemente atrás. La respuesta está en cada una de las Martas que a veces se cansan y sienten que no pueden hacer nada. Ojalá nos demos a la tarea de preguntarles y de acompañarlas y de aprender de su valor. Gracias, Marta. Nos vemos en la próxima.